Continuamos en su programa Macorís Despierta, la voluntad de todos. Bueno, señores, nosotros el fin de semana pasado estuvimos en patronales y bueno, pues no cabe dudas que las patronales generan, quizás no tanto como antes, pero sí generan su llamado de atención. Y bueno, pues el pueblo de San Pedro de Macorís estuvo conteste con algo que anunciaron, y se anunció que íbamos a batir un récord Guinness, que íbamos a tener la domplinada más grande del mundo. Y lo logramos. Bueno, yo voy a decir lo siguiente. No puedo negar que a mí me encantó la idea, porque hacía mucho que nuestro alcalde estaba como desintonizado de las patronales, y por lo menos vimos algunos esfuerzos que hay que valorar. Y cuando tú le hablas a un petromacorizano de domplines, sí, eso es como mencionarle una Coca-Cola a alguien que esté en el desierto. Así es. Entonces generó mucha expectativa. Conozco de muchas personas que vinieron incluso de los Estados Unidos a ser parte de ellos. La feria gastronómica estuvo bonita, pero hubo algo característico de nuestro alcalde, y es la falta de organización y planificación. Sí, porque no, es que, mira, por ejemplo, la discusión que había en las redes sociales era, por ejemplo, tú sabes que nosotros tenemos bollo, domplín, que es la forma también de cómo se hace. Está el domplín, que es tipo chancleta, como le decimos en buen dominicano, y está el bollo. Entonces lo que se hizo fue bollo. Y tú sabes que yo no lo probé, dijeron que estaba bueno, pero se perdió la forma también. Porque al tirarlo, la forma en que como estaban tirando los bollos en el caldero, que eso se hizo viral, se desprendía y lo que parecía era gusanito, larguito. ¿Entiendes? Aparte de que también se dañaron, de que 10 libras de harina, dijo Ligüita, que es una figura pública de aquí, de San Pedro de Macorís, que hubieron 10 libras de harina que se añejaron, porque tenían, parece, como 2 días amasadas, creo que era lo que él estaba diciendo. Entonces ahí se evidencia que hubo una falta de organización. Aunque como tú dices, el pueblo se lo gozó, el pueblo se lo disfrutó, y por esa parte espectacular. Pero también entonces sale la noticia ahora de que Rafa no invitó a las personas de los récord Guinness, que son los que determinan este tipo de actividad. Y la razón y motivo por la que él dice era porque estaban pidiendo mucho dinero. Pero que normalmente el dinero que se ejecuta para ese tipo de actividades que vienen los récord Guinness son las empresas. Y esta actividad, según fueron las empresas que auspiciaron todo, o sea, la harina, el salami, todos los gastos. Entonces no entiendo, porque 1,5 millones y hospedar a esa gente aquí, eso no es nada, digo yo, ¿no es verdad? Porque aquí hemos gastado 8 millones de pesos en bombillitos. Pero hay algo que apuntar. Como quiera, a pesar de lo que se expresa, que también voy a dar algunas declaraciones del chef que llevó a cabo esto. A pesar de los rumores que se recogen, como quiera está dentro del marco de no ser planificado. Claro. Porque si usted sabe que algo compromete una logística, usted tiene que estar a la altura de un procedimiento. Claro, si compromete un procedimiento, usted tiene que estar conteste con ese procedimiento. Tiene que agotarlo, tiene que hacer la solicitud. Porque usted diga que va a haber un récord Guinness, no necesariamente va a suceder. Usted tiene que contactar a la gente del récord Guinness. Ellos le ponen un protocolo, una serie de reglas que usted tiene que cumplir punto por punto
para que sí sea enmarcado dentro de un récord Guinness. No, pero nada más con la 10 libras de harina que se dañó ya. Entonces, aparte de eso, tengo entendido, según declaraciones del chef que estuvo a cargo de esto, que no exactamente ellos requerían dinero. Si usted lo hace con tiempo, ellos vienen y toman las medidas del lugar, la gente del récord Guinness. Ahora bien, si usted lo quiere que ellos vengan al vapor, que ellos vengan en una fecha específica, sí, ahí usted tiene que disponer de una logística para ellos. Porque también es una institución que usted no le puede trazar pautas. Porque el récord Guinness es algo a nivel mundial, donde abarca el globo terráqueo completo. Entonces, usted no puede decirle al récord Guinness, mira, yo tengo una patronal el mes que viene y voy a hacer una dumplinada. No, eso con tiempo. Yo voy a hacer una dumplinada para que tú me la inscribas ahí en el récord Guinness. Eso le falta el respeto a la ciudadanía. Porque usted anunciarle como autoridad que va a hacer una actividad que la vimos bien en principio para batir un récord, caramba, y después usted le sale a la población con que no, con que simple y llanamente no sucedió, no se dio. Usted le está faltando el respeto a la ciudadanía. Y volví y reitero, hubieron petromacorizanos que pagaron un pasaje para venir a eso. Sí. Yo conozco una familia específica que ellos vinieron todos de Estados Unidos, pagaron un pasaje para estar ahí y ser parte de esa historia. Ahora, usted no puede, vuelvo y reitero, y quizás sea la característica del alcalde Raimundo Ortiz, de manera alegre, anunciar algo que va a suceder y después salir con otra cosa. Eso lo deja usted muy mal parado como autoridad. Además, el pueblo no puede estar engañando. Si usted me dice, bueno, vamos a hacer la dumplinada más grande que se ha hecho en San Pedro de Macorís, o que se ha hecho en el mundo, perfecto, yo se la puedo comprar. Estuvo bonita la actividad, porque aglutinó a los petromacorizanos en un ambiente sano, familiar, como hacía mucho que no se hacía. Y vuelvo y reitero, entiendo que Rafa se puso en sintonía este año, porque anteriormente ni siquiera los reinados de belleza se habían hecho. No, con el reinado se votó este año. Me gustó todo lo que vi. Perfecto. Sentí como esa sensación que tú sentías antes. Llevaron las candidatas a los barrios, que eso era muy importante, como que a cada barrio iban con la candidata y hacían un recorrido. Me gustó, eso sí me gustó, la transmisión, en eso él como que sí se la votó. Sí, se puso en sintonía y eso es lo que uno quiere, porque realmente esta fecha es una fecha histórica para San Pedro de Macorís, y pues no podemos desvincularnos de ella. Muy por el contrario, debemos de cada año tratar de que se vaya fomentando mucho más. Pero vuelvo y reitero a nuestro alcalde y le hacemos un llamado. Es un poco difícil porque esa es parte de su característica, de su personalidad, pero ojalá las cosas se hagan con un mejor nivel de planificación para no tener estos baches y pasar vergüenza ante la humanidad. Anunciamos un récord Guinness y no tenemos absolutamente nada. Bueno, señores, y pues nosotros tenemos una invitada de lujo. Ay, sí. En el día de hoy. Vamos a... Para mí, una de las mejores gestiones que tuvo SENASA en la historia de la República Dominicana lo hizo esta grandiosa mujer. Para mí, su mejor momento, el mejor momento que tuvo SENASA, lo tuvo durante la gestión de esa mujer grandiosa que está con nosotros aquí en cabina. Vamos a recibirla con un aplauso, ¿sí? Claro que sí. Nuestra querida Mercedes Rodríguez. Doctora Mercedes Rodríguez. Gracias, honor que me hacen. Traté de cumplir en lo posible la misión que me tocó en ese momento.
Y quiero que sepan que mi posición en este momento es más de profesional, es más de médico, familiar por cierto, que me toca hacer una especialidad que ha hecho falta para atender la atención primaria en el país, como persona y como asegurada, pensionada del Seguro Nacional de Salud. Porque el Seguro Nacional de Salud, SENASA, es un patrimonio del pueblo dominicano, un logro y un alcance que necesita mejoras, igual que las reformas de la ley 8701, que fue un avance en el momento, pero que ya necesita hacer cambios. Y en ese sentido, yo siempre le he dicho a las personas, no politicemos el tema y hablemos técnicamente de la situación actual del Seguro Nacional de Salud. Perfecto. Y qué bueno, doctora, que usted, una petromacorizana neta, tuvo la oportunidad de dirigir los destinos de esta institución, y qué bueno que hasta sus adversarios le reconocen, adversarios políticos obviamente, le reconocen que hizo una buena gestión. Qué bueno que tenemos la oportunidad de tenerla aquí para de primera mano nosotros tener, porque hay que decir algo, Mercedes tiene la peculiaridad de que es una persona totalmente accesible. Así es. Cuando fue funcionaria y ahora que no es funcionaria, tú la llamas. Dime, mi niño. Eso es verdad. Mira, Mercedita. No hay problema. Le escribe por WhatsApp, te responde. Sí, ahí no hay siempre ha sido así. No hay problema con nada. Entonces nosotros nos sentimos privilegiados de tenerla a ella. Pero bueno, Mercedes, se han suscitado muchas cosas últimamente con respecto al Seguro Nacional de Salud, esta institución aseguradora del Estado. Y bueno, quisimos tener de primera mano una opinión de alguien que ciertamente es conocedora de la situación que tenemos allí. Primero vimos que se dieron algunos informes y el incumbente actual pues dijo a través de un informe del señor, el doctor Santiago Jacín, quisieron como pintar las cosas y se ha dicho que está en una crisis financiera. Quisiéramos que usted nos diga cuál es la situación real en la actualidad del SENASA con respecto al tema financiero. Bueno, como decía en principio, esto no es un tema de índole político. Esto es un tema nacional de cierta preocupación y que ha sido motivada porque los partidos políticos han hecho declaraciones y muchos comunicadores en razón de las quejas de las personas. Cuando las personas comienzan a quejarse, usted encuentra una brecha. Pero hay problema. Primero, la población comenzó a quejarse de la dispensación de sus medicamentos, que iban a la farmacia, duraban mucho tiempo y no se le daba los medicamentos, mucha gente tenía que comprarla con dinero. Entonces, ¿qué pasó? Esa falta de dispensación regular de sus medicamentos, SENASA respondió que ciertamente habían algunas cosas que arreglar porque ellos habían cambiado la plataforma y el suplidor de esas reformas tecnológicas para la dispensación de medicamentos. Eso fue lo primero que ellos dieron. Exactamente. Bueno, se entiende, pero aún así siguieron las quejas. Las quejas también de que ya no se podía comprar a través del mecanismo moderno de WhatsApp, de llamada a las farmacias para que te traigan los medicamentos a domicilio. O sea, que tenía que ir el titular del seguro con... mi mamá, por ejemplo, que tiene la casa mala, yo no puedo ir con el seguro de ella a comprar. Correcto. Tiene que ser ella la que pueda. Y también se habló de que se habían detectado algunas irregularidades y fraudes y que por eso se estaba regularizando esa parte. Esa fue una respuesta. Sin embargo, la gente siguió quejándose. La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, que es la
la que supervisa las administradoras de riesgos de salud, se pronunció e incluso envió un documento que fue público diciendo que el Seguro Nacional de Salud tenía que responderles a esos afiliados y tenía que el dinero que ellos habían invertido por la no prestación de los medicamentos porque habían tenido que comprarlo, le fuera devuelto. Claro, incluso hay mucha gente reclamando en el seguro ese gasto de bolsillo que tuvieron que hacer porque no se le entregó los medicamentos. Sí, que antes recuerdo que si uno compraba un medicamento porque no tomaban el seguro ahí, uno iba al seguro directamente y te reembolsaban el dinero. Correcto. La otra parte de cómo comienza la historia es que hay una queja de los pacientes del régimen subsidiado. Sí. El régimen subsidiado son los más pobres. Así es. Y la dispensación de estos medicamentos es a través de la farmacia del pueblo. Y ciertamente había muchas quejas, y hay todavía, de que las farmacias del pueblo no tenían los medicamentos que le indicaban a estas personas, a los pacientes que acuden a los hospitales, a las unidades de atención primaria. Por consecuencia, había un desabastecimiento de las prescripciones que le hacían los médicos a estos pacientes. Y aún peor, aquellos que lo compraban le iba bien, porque a lo mejor los precios en las farmacias del pueblo son muy diferentes a las farmacias, ¿verdad? Porque son medicamentos genéricos y que abaratan los costos, porque se supone que no tienen ganancias. Y entonces tenían que, los que podían, empeñar, comprar, pero los que no podían se quedaban sin su medicamento. ¿Qué pasa cuando una persona hipertensa o diabética no compra sus medicamentos? Se descompensa. Claro. Y si se descompensa, tiene que ir al hospital y crea un gasto mayor. Los hospitales se mantienen llenos, que también nuestros hospitales tienen dificultades. Y eso se convierte en un círculo vicioso, los hospitales llenos, la falta de cama, las citas prolongadas. Ay, sí. Que una gente va, yo soy diabética y mi cita me toca en 2 meses, o yo tengo que ver el vascular, o tengo que ver... hasta para hacerte una placa se hace cita, una sonografía. El caso es que la situación que provocó la no adquisición de ese medicamento va complicando la situación. Pero la otra parte que nosotros queremos destacar, ante unas declaraciones del líder de la nación que dijo como que el Seguro Familiar de Salud comenzó a conocerse a partir del 2020. Está loco. Nos extraña mucho, y con todo el respeto que se nos merece, debió ser cuidadoso en decir eso, porque desde el 2001, que el presidente era Hipólito Mejía, se inició el programa o la ley del Seguro Nacional de Salud, pero el Seguro Familiar de Salud, que es el seguro que tiene SENASA y tienen las demás ARS, existían incluso antes de la ley. Por ejemplo, yo pertenecía al seguro del Colegio Médico Dominicano, sí, que existía antes de la ley. Y existían otras ARS de índoles privadas. Por lo tanto, el Seguro Familiar de Salud se implementa a partir del 2001 con el régimen subsidiado. Se recorrió el país para captar a los más pobres, comenzando por el sur, y desde ese momento existe. Y de ese momento la gente lo conoce. No es posible que digamos que no. No lo conocía. Con 20 años en el tapete público. No lo conocía él. Entonces, yo le quiero decir ante eso que en el 2019 SENASA contaba con más de 4.9 millones de afiliados. No puede ser desconocido una institución que cuente con 4.9 millones de afiliados, de los cuales 3.725.458 pertenecían al régimen subsidiado, que son los más pobres, y 1.172.524 al régimen contributivo.
Déjenme decirle, y teníamos menos en el régimen contributivo, porque aquí las leyes se construyen y la gente no las cumple. A mí me costó visitar todas las instituciones públicas a fin de que se afiliaran en el régimen contributivo de SENASA, porque diciendo la ley que todo empleado público debe estar ahí, si usted va al nivel judicial, tienen un seguro privado. Si usted va al Congreso, esos diputados que construyen las leyes, que son los que predican, que van a reformar, que van a hacer, tenían seguros privados. Y yo visité los presidentes de senadores, al presidente de la Cámara de Diputados, en particular a los diputados en general, a las alcaldías y todo, para que ellos cumplieran con la ley, porque si hay más gente en el régimen contributivo, eso ayuda a la compensación financiera del Seguro Nacional de Salud. Claro. Entonces esos son los temas que no manejan y que se tratan de forma superficial. Yo tengo una pregunta, Mercedes. El presidente y ellos se han pronunciado diciendo que la situación que presenta SENASA es porque ellos han abierto el panorama de cobertura a más dominicanos, o sea que los afiliados que están nuevos, que ingresaron, porque ellos abrieron la cobertura a más personas del subsidiado y aumentaron también la cantidad a 1 millón de pesos, lo que ha llevado que SENASA esté ahora en la situación que está pasando. Pero la gente dice, y son preguntas válidas y que me gustaría que dentro de su percepción y su conocimiento, usted me dijera sí, no. La forma en que ellos evalúan, en que el criterio que ellos debieron de tomar para esas personas nuevas afiliadas, ¿usted cree que es un problema más administrativo por falta de una organización de la institución, o es verdad que dice el presidente que el SENASA, por toda la cantidad que ellos han afiliado ahora, está en esa situación? Mire, la verdad, hay siempre dos modos de ver la verdad. Una, que es la que se pronuncia muchas veces con facilidad, y otro lo que es las verdaderas razones. El problema es que es un tema que no se puede politizar, que no podemos usar el populismo, porque el que se afilia a un seguro, eso tiene su costo. Y el subsidiado, el régimen subsidiado, es pagado por el Estado Dominicano, con los impuestos que pagamos todos. Ahora bien, hay una falencia en la seguridad social, porque se planteó el régimen contributivo y el régimen subsidiado. ¿Qué ocurre? Que había un régimen que no se ha podido implementar por las dificultades que hay para buscarle la vuelta del cobro, que es el régimen contributivo subsidiado. Digamos, el que vende plátano en la calle, el que vende aguacate, el que vende, las mujeres que trabajan y hombres vendiendo ropa de paca, ellas generan dinero, incluso a veces más recursos que un empleo formal, pero no hay manera de que ellos entren al régimen de seguro si no están por debajo de una nómina, porque no están debajo de una nómina y no se ha establecido el costo por niveles de ingresos. Exacto. No se ha establecido un costo y eso ha hecho la dificultad, pero también tenemos ingenieros y abogados con oficinas de mucha prestancia. Claro. Algunos adquieren seguros privados pagados por ellos, pero tampoco es de una nómina especial. Exacto. ¿Qué significa esto? Que usted puede entrar gente en cantidad y usted está pagando por personas que no necesitan que usted le pague. Exacto. Que se erogue esa cantidad de dinero. El populismo hace mucho daño, y en esto quiero también reiterar que no es una cuestión de índole política, es una cuestión de índole razonada. Si usted sabe que usted por cada prestación 100 pesos tiene que tener 100 pesos de reserva, si usted de repente en su casa, en su hogar, usted que tiene un salario determinado, usted comienza a adquirir bienes y servicios por encima de lo que usted puede pagar todos los meses, no va a fracasar, sí, no va a quebrar. Obviamente. Sí. Entonces, eso es lo que ha ocurrido. ¿Qué persona va a estar en contra de que todos los dominicanos pobres estén en el seguro? Nadie.
Porque todo el mundo quiere. Es más, hay gente que se dan cuenta que están en el régimen subsidiado. Mucha gente me dice, ay, cuando tienen problemas de salud y me dicen, mire, yo no tengo seguro y tengo esto. Yo digo, dame tu cédula, déjame buscarte. Y tiene seguro. Por ejemplo, cuando yo salí de que me salió mi decreto de pensión, porque yo estoy pensionada, en estos momentos soy incluso presidente de los médicos pensionados, yo tuve 3 meses en el seguro subsidiado de salud, en lo que me ponían en el seguro de pensionado. O sea, y eso es móvil, y todos los pensionados pasan por lo mismo, porque el régimen, el seguro tampoco contempló, la ley de seguridad social no contempló a los pensionados, y conseguimos una ley que protege a los pensionados y somos nosotros que pagamos el seguro. Pero en lo que la tesorería cobra eso de la nómina de pensionados, usted está 3 meses en el régimen subsidiado. Entonces tampoco eso es una excusa para negar que la crisis financiera se debe a los 2 millones de personas. Doctora, entonces ha sido mala planificación financiera. ¿Usted quiere decir entonces que realmente lo que tuvimos aquí fue una acción, digamos, politiquera para vender a la población la percepción de que se están afiliando y de que se está atendiendo, que quizás pasó también algo similar con las pensiones solidarias y se recargó demasiado de manera innecesaria el SENASA y por eso llegamos a este punto de crisis? Yo lo que pienso es, quizás no sea una acción politiquera, quizás hubo buena intención en que más personas y más pobres estuvieran en el régimen. No es eso lo que estamos diciendo. Yo creo que si usted va a tener un gasto superior al que usted tenía, tiene que estar previamente planificado y saber de dónde van a salir esos fondos. Porque el asunto está en que usted no puede tomar decisiones en economía si usted no tiene de dónde va a sacar el dinero. ¿Me entiende? Exacto. Es el sustento. Y, ¿qué te digo? Los recursos tienen que usarse óptimamente. Los seguros van a tener éxito en la medida que la gente se enferme menos. Exacto. Yo le pregunto a ustedes, ¿qué estamos haciendo en términos de prevención y promoción de la salud? Que está contemplado. Yo fui miembro del Consejo de Seguridad Social y era un tema que lo poníamos en tapete. Nada. Están las unidades de atención primaria haciendo lo posible, el equipo de salud que hay en una unidad de atención primaria, para que la gente en su entorno se enferme menos. Estamos previniendo. Nosotros dejamos varios programas. Una, SENASA Contigo, para el régimen contributivo, donde ¿qué queríamos? Supervisar las personas con hipertensión y diabetes a fin de que no se complicaran con sus problemas de salud. Nosotros implementamos SENASA Cuida de Ti. Implementamos esto para las personas envejecientes, porque con la edad también vienen problemas crónicos. Nosotros me dicen a mí, ciertamente se ha aumentado la expectativa de vida. Hay mucha gente que duran más, que pasan de los 75 años. Pero nosotros tenemos que prevenir. ¿Cómo? Con dieta saludable, con acompañamiento, con educación, con ejercicio, todo esto. Entonces, estamos haciendo eso para que la gente se enferme menos y tenga que utilizar, por decir, hemos hecho, ¿cómo se ha hecho? Es así. Porque nosotros, incluso cuando se dividió en el 2015, que ya definitivamente se logró separar, la separación de funciones, el Ministerio de Salud con el Servicio Nacional de Salud, ¿qué buscaba esto? Que el Servicio Nacional de Salud se ocupara de los médicos, del pago, y que el ministerio se dedicara a ser rector de toda la salud del pueblo dominicano, igual de los centros privados. Así. Igual de los centros privados. Cuando hacemos críticas de que los médicos están robando, que los médicos cobran de más, y para eso no hay un monitoreo y un equipo rector que debe velar con la atención no solo del sector público, sino también del sector privado. Entonces, esos son cuestionamientos
que veo que hay muchas falencias. Una pregunta para poder entender algo. Se ha visto, por ejemplo, en otras situaciones hasta de seguros internacionales, de que los regímenes, para entender la estructura que se compone SENASA, algo que afecta el régimen subsidiado, el régimen contributivo y el máximo, porque hay uno que abarca. No, en el régimen contributivo hay diferentes modalidades. Exacto. Que a mayor pago usted tiene acceso a un máximo, a un premium. Mire, yo tenía un premium, sin embargo ahora no lo puedo tener aunque yo pueda pagarlo. ¿Por qué? No puedo. Porque a los pensionados se nos niega todo. Le sale contributivo normal. Entonces, algo que afecte, porque ahora mismo son todos que se están viendo afectados, dentro de la estructura organizacional de SENASA, la parte de subsidiado y contributivo no se maneja, o sea, algo que afecte al subsidiado, le tiene que afectar exactamente también al contributivo, porque en esta situación no se supone que si ellos están hablando que hay un déficit, que el déficit que existe es por la cantidad de nuevos afiliados que hay en el seguro, pero los nuevos afiliados son del régimen subsidiado. Bueno, por eso afecta también. Por eso es que el gobierno le ha inyectado recursos para el subsidiado, porque el que tiene déficit mayor es el subsidiado. Entonces los ingresos del contributivo se lo están inyectando al subsidiado. Debe ser. Eso es lo que me refiero. Entonces ahí es que yo entro en lo de la mala administración, porque si ellos quieren retirar los recursos de la asociación de trabajadores de donde yo quiero retirar, se me olvidó las siglas, que de ahí es que ellos quieren entonces retirar el dinero para inyectárselo, porque ellos tienen que sacar del contributivo. Bueno, ellos refieren que no es así, pero sí es así, porque los gastos básicos del seguro, cuando tú tienes deuda de un sitio y aquí tú tienes una reserva, muchas veces tienes que usarla, incluso para el mantenimiento, los empleos, para la gente. Del Indopril. El Indopril es el que maneja a los trabajadores que tienen un seguro. El Indopril trabaja para las personas de riesgos laborales. Ajá. Y entonces ellos quieren sacar para cubrir el déficit que hay. Ellos quieren sacar. No. Indopril y SENASA están independientes. Entonces, pero lo que Indopril maneja es la parte de riesgos laborales. Y SENASA, esa situación, no se mezclan las finanzas de las dos instituciones. Cuando un trabajador dentro de sus horas laborables tiene algún accidente o algún problema que está relacionado con su trabajo, eso lo maneja, es el Indopril. ¿Entiendes? Okay. Y eso, el problema básico del Seguro Nacional de Salud está dentro de los que maneja el seguro, que es subsidiado y contributivo. Okay. Bien, doctora, si vamos a lo tangible, fue una buena decisión del presidente adherir estos 2.4 millones de personas al SENASA, y cómo esto ha impactado. ¿Se ha impactado de manera positiva en el sistema de salud o es algo negativo por los resultados que estamos viendo? Bueno, al momento parecía una buena decisión porque más personas entraban a tener derechos en un seguro, pero como te dije, ahí entró mucha gente que a lo mejor podían pagar, personas incluso que habían sido funcionarios que se quedaron desempleados y muchas otras cosas más. Pero digamos, si usted decide ampliar su casa, si usted decide hacer una nueva habitación, un segundo piso, usted tiene que contar con los recursos para mantener eso. Claro. Terminarlo bien, tener las habitaciones correspondientes, recrearlo con lo básico para usted poder sostenerlo. Y lo que ha pasado es el per cápita del régimen subsidiado es muy bajito. Entonces, si usted amplía esa base, usted tiene que tener con qué sustentarlo. Pero aún así,
ha habido un manejo administrativo que debe ser revisado y auditado. Exacto. Aparte porque esas 2 millones y pico que se pusieron, quizás no estén usando esos 2 millones el servicio de salud y el uso en sus hospitales. Bien, aparte de eso, hemos visto que, por ejemplo, en el 2020, la morosidad de pagos andaba por debajo de un 1%, específicamente en 0.97%, y ahora, en el 2024, se tiene que esa morosidad de pago está en un 44%. ¿Qué refleja a simple vista este dato? No, lo que refleja... No, es falta de dinero, como diría. Es falta de dinero. La situación es esa. Si tú tienes planeado algo y tú tienes esa reserva para cumplir con tus obligaciones, no va a haber atraso. Nosotros pagamos a veces hasta 17 días después. Se dice que hay que revisar, es cierto. Hay que revisar, porque cualquier persona puede tener la idea de querer captar dinero a través en cualquier centro, tanto del público como del privado, el manejo para que le entre más dinero con el seguro. Pero para eso están los auditores económicos y los auditores médicos que van, a usted le hicieron una amigdalectomía y eso tiene un costo de tanto, no le pueden poner por encima de eso, porque hay un auditor que vio que sí es verdad que a este paciente se le hizo una amigdalectomía. Lo que te quiero decir es, existe lo que se llama la reserva que uno tiene que tener. Si usted gasta 100, si usted tiene 100, tiene que tener 105 para guardar los 5 o 110 para que esos 10 sean de la reserva. Exacto. Y que no se quede con deuda. El problema es el hábito que tenemos y que es una situación que el gobierno debería de ser ejemplo, porque los seres humanos hacemos eso. Nos metemos en lío, le cogemos préstamos a 3 cooperativas, le cogemos préstamo al banco y cuando usted viene a ver su salario no le da para pagar eso. Así es. Entonces, eso es una educación financiera que todos podemos incurrir en algún momento en fallar, pero que el Estado no debe hacerlo. No debe hacerlo. Claro, han querido justificar, por ejemplo, en el comunicado que hizo el director, exactamente, a través de su presidente ejecutivo, director ejecutivo, ellos justifican con que, por ejemplo, en el 2019 la inversión era de algo más de 24,000 millones y ahora es de más de 60,000 millones y que tuvo un crecimiento de un 248%. Ellos quieren justificar este desorden con que ellos están haciendo más por la población. Pero yo vuelvo y reitero. Pero yo te voy a decir, mira, yo te voy a decir positivo. Déjame decirte. ¿Está la gente más saludable o más cuidada? Yo te dije ese dato ahorita. En 2019, que es el año que tú me dices, SENASA contaba con más de 4.9 millones de afiliados, de los cuales 3.725.000 pertenecían al régimen subsidiado, 1.172.524 al régimen contributivo. Ese mismo año procesó más de 60 millones de atenciones médicas. 60 millones de atenciones médicas y autorizó servicio por un valor de 22.902 millones, reflejando un crecimiento de 17.6% respecto al año anterior. Se supone que cada año, a medida que tú amplias la base de atención, tiene que aumentar. Pero nosotros pudimos pagar en el momento en que se hizo. Se supone que si ustedes aumentaron la población de asegurados, su gasto tiene que ser mayor. Entonces, eso no es justificación para la situación actual. Claro, en el 2019 nosotros teníamos un escenario. Ahora tenemos otro escenario. Incluso en el 2020, a pesar de la situación del COVID,
y nosotros tener elecciones, que ustedes saben que trastorna todo. No hubo un colapso. No hubo un colapso. ¿Qué hicimos? ¿Qué hicimos? Ante la situación de una epidemia, de una pandemia mundial, que no sabíamos cómo veníamos, hicimos acuerdo con Promese para que los medicamentos se compraran en conjunto y disminuir los costos, las mascarillas y todo eso. Yo recuerdo ahora que la Cámara de Cuentas estaba diciendo que por qué la relación de compra con Promese, bueno, porque Promese es una institución del Estado. Sí. Y entonces Promese tiene que comprar para el ministerio, para el servicio, para todo. ¿Qué hicimos? Juntarnos con ellos porque SENASA es una institución descentralizada, pero es del Estado. ¿Qué hicimos también? Hacer acuerdos para abaratar costos, porque cuando se presentan las situaciones, usted tiene que tomar medidas. Así es, eso mismo estaba diciendo. Y quiero decir que aún con todo eso, nosotros habíamos participado para que fuéramos evaluados para saber el nivel de calidad de SENASA. Nosotros habíamos venido ganando premios de calidad durante varios años. ¿Y qué decidimos en mi gestión? Yo dije, no, yo me arriesgo, porque si no ganamos el premio, por lo menos sabemos qué corregir. Entonces, ¿qué hicimos? Nos sometimos a esa evaluación. ¿Y qué pasó? Que ganamos el premio iberoamericano de calidad. Eso no es un premio local, es internacional. Y el premio, quien lo recibió fue el actual director de SENASA y el presidente actual de la República Dominicana en Andorra, en España. No le invitaron, no la llevaron, Mercedes. Bueno, las condiciones eran difíciles. No, debieron llevarla. Pero tranquilo, eso no era importante, porque usted hace un servicio para la institución importante. Y SENASA había ganado ese premio muy bien ganado. Ahora, ¿qué me lastima? Que hoy día se diga que el Seguro Familiar de Salud se conoció a partir del 2020. Cuando usted fue a Andorra, España, a recibir un premio de calidad de esa institución. ¿En qué año fue eso? En el 2020 ganamos el premio. El asunto de la pandemia y todo se postergó y después fue a recibir el premio. Ok, que no le correspondía cobrar por eso. Sí, porque no era a Mercedes Rodríguez. Ese premio era para la institución. A la institución sí, pero las autoridades recién electas no trabajaron para eso. Es lo que se le debía hacer un reconocimiento. Bueno, el mejor reconocimiento, el del pueblo, es y de ese estatuilla que tiene SENASA por haber sido una de las instituciones de mayor calidad con premio de oro para Iberoamérica, porque no solo fue comparada SENASA con las instituciones locales, sino en Iberoamérica. Es así. Sí. Doctora, hay muchas denuncias a propósito de lo que usted establecía, de sobreevaluación de los servicios reportados ante el seguro. Y yo le preguntaría, existen mecanismos, obviamente, para comprobar si esto es así o no, pero ¿no tendría que darse una componenda entre funcionarios y el personal del SENASA para que esto suceda? Y si usted le consta de que es así, de que se están sobrevaluando los reportes de los servicios en el SENASA, de que si solamente es una operacioncita sencilla, por ejemplo en la rodilla, se le agregue una prótesis que tiene un costo y después se cobra sobre la base de lo que no se ha hecho. Vuelvo y te repito, existen los mecanismos de supervisión y control para que eso no se dé. Se supone que los expedientes médicos para cualquier procedimiento o atención tienen que estar auditados. Y no se paga si esa auditoría no es real. Eso se audita, eso se conoce. Usted dice, bueno, a él le hicieron un cateterismo. En el PDCS el cateterismo cuesta tanto y eso es que hay que pagar. Ahora bien, existen todos los días procedimientos modernos, equipos actualizados que no están en el PDCS, el plan de salud, que es donde están los procedimientos que paga el seguro. Y no están
Entonces, dice, bueno, esto no está. ¿Qué hace el profesional de salud? Mire al paciente, a usted hay que hacerle esto. Nosotros contamos con este procedimiento moderno, pero eso le va a tener un costo por encima de lo que paga su seguro. Eso pasa. Uh-huh. Y también hay gente que tratan de hacer fraude. Por eso me molestó tanto cuando el director de la DIDA puso a hablar mal de los médicos. Usted lo que tiene que cumplir su trabajo de defensa de los afiliados y ver, investigar con propiedad quién hace eso y quién no lo hace. Claro. Porque hay mecanismos para sanción, hay mecanismos de sancionar. Entonces usted no puede ir alegremente y meter a todos los profesionales de salud en un mismo saco. ¿Qué dice el presidente de Andeclip, de la Asociación de Clínicas Privadas? Que hay muchas clínicas que han quebrado por la situación del pago tardío, por la situación, la que sea. Eso está supervisado. El Seguro Nacional de Salud tiene auditores. Y la DIDA es la defensa de los afiliados que debe investigar cualquier cobro indebido. Pero tiene que ponerlo con nombre y apellido. Y si es cierto o no, a discusión. Por ejemplo, yo tengo un caso que no lo cubre el seguro y cuesta más de $1 millón. El paciente es médico y tiene que hacerse un procedimiento cardíaco y él quisiera que se lo hicieran porque ese equipo es mejor. ¿Qué hacíamos nosotros? Que mandábamos eso a un consejo que evaluaba el caso y si ameritaba. Entonces la parte que le toca de alto costo lo hacíamos para resolver esa situación, porque a fin de cuentas, ¿qué es lo que queremos? Que la persona se salve y se sane. Te voy a decir, estando yo en Senasa, este procedimiento, si tú tenías un cálculo en el riñón, había que abrirte la barriga. Porque no estaba la laparoscopía, ni estaba la liptotrisis extracorpórea. ¿Qué es la liptotrisis extracorpórea? Que usted pone un equipo que le desbarata el cálculo sin abrir ahí nada más que un huequito y resuelve eso. Siempre en el riñón. Entonces, ese procedimiento es menos invasivo, pero como era un procedimiento que es más moderno y posterior a la construcción del PDCS, ya yo creo que está. Yo creo que ya está. Sí, porque después que tú vas viendo los nuevos procedimientos, pero ahora mismo existe la cirugía robótica. Ya el Consejo de Seguridad Social tiene que legislar, cuesta más, pero crea menos problemas y al fin disminuye los gastos. Cuando un procedimiento es menos invasivo, es menos probable para infecciones, usted tiene que abocarse a eso. Entonces, en el Consejo de Seguridad Social, que es donde se discuten esos temas, hay que irlo actualizando. Yo recuerdo también que siendo miembro del Consejo de Seguridad Social y antes de llegar a Senasa, uno de los componentes de los trabajadores tenía que hacerse una cirugía por hidroceles. Yo no sé si ustedes saben qué es el hidrocele, que es las bolsas se llenan de líquido, por eso se llama hidroceles, como si fuera un tumor. Se le ponen las bolsas grandísimas a los varones. Y cuando dice él, no, porque eso no está en el PDCS, pero una cirugía que sí, un problema de salud que existe hace tiempo, porque hay problemas de salud que son nuevos, sí. Pero ese problema existía de hace tiempo y eso no estaba en el PDCS. Cuando hicimos la reforma, estando allá en el Consejo, se agregó el hidrocele para que fuera cubierto por el seguro. Entonces, hay algunas falencias que vamos mejorando. Como yo le dije, la ley de seguridad social tiene obligado que ser revisada. Tiene que actualizarse. Hay que crear el mecanismo y las personas, porque también nosotros tenemos una población que si yo simpatizo por ti, no quiero decir nada de ti para no atacarte. Pero es que los problemas afectan a todos los miembros de todos los partidos y a los que no tienen partido por igual. Así es. Cuando yo pido un servicio, yo no lo estoy pidiendo como política, yo lo estoy pidiendo como persona que vive, aunque yo simpatice por tal o cual persona, que era lo que yo veía cuando yo dirigía. Exacto, y que debe de ser así. Que usted no puede, usted es diputado, senador, alcalde, regidor. Usted no legisla para la gente que lo eligió solamente, para la gente que votó por usted. Usted legisla para la población en general. Y de acuerdo a su comportamiento es posible que usted permanezca
porque mucha gente se adhieren a su buena administración. Entonces, a mí, la gente me cataloga de mala política, porque yo digo que estar todo el tiempo defendiendo o siendo muy sectaria, entonces eso disminuye el debate. Lo que tenemos que hacer es la discusión sobre lo que nos conviene, lo que es mejor para el país, porque lo que es mejor para ti va a ser mejor para mí. Así es. Doctora, estuvimos analizando y, por ejemplo, el SENASA, o más bien los ingresos que produce el SENASA, estamos hablando que un 30% impacta a las clínicas y un 60% impacta a los hospitales. Al haber este déficit y estar prácticamente paralizado ese flujo de pagos, ¿cómo afecta al sistema de salud total? Tomando en cuenta que impacta tanto al sector público como al sector privado. Impacta mucho. Primero, porque los hospitales tienen la mayor carga, porque tienen a los más pobres, porque tienen sus propios problemas económicos, un presupuesto bajo, porque entonces lo que el hospital no puede dar hay que contratar servicio privado. Si usted va y hay un procedimiento que en el hospital no se puede hacer, el hospital se deja de ganar ese dinero, porque SENASA le paga a los hospitales también, y tiene que dárselo a un centro privado que les resuelva al paciente, que es lo principal, que les resuelva a la persona, que es la principal razón de ser del seguro, en atender a sus clientes, a sus pacientes. Y tú sabes por qué el término de paciente se quería cambiar por clientes, porque un cliente debe ser bien atendido. Un cliente siempre tiene que tener por lo que paga. Y usted dirá, pero los pobres no pagan. Sí, pagan, porque lo pagamos todos por ellos. Claro. ¿Me entendiste? Entonces, eso no es una dádiva. Eso no es un regalo. Lo que reciben es a través de los que el Estado provee por los impuestos que nos cobran a todos. Ok. Entonces, estamos mirando, aquí ha quedado al descubierto el impacto negativo que ha tenido vamos a llamarle impulso del gobierno por querer hacer más de lo que se puede. Doctora, ¿fue realmente un impulso del gobierno o la falta de capacidad del director de hacerlos razonar y decirle no me hagan esto porque me pueden crear un caos como el que tenemos ahora? Porque la realidad, aunque se quiere esconder, es que prácticamente el SENASA tiene una crisis financiera y está quebrado. Y con eso está impactando de manera negativa, con el cierre de clínicas y en el sector privado, y en el sector público, con la falta de todas las cosas que le hacen necesarias a los hospitales para su operatividad. Mira, ¿dónde estuvo el problema realmente? No. ¿El impulso del presidente o blandenguería del director? No, hay un conjunto de todo. Hay un conjunto de todo, porque muchas veces hacemos y creemos que podemos hacer más de lo que podemos. El populismo. Y no es solamente se utiliza, está pasando en este momento. Uno tiene que basarse en las realidades. Y si usted va a aumentar el ingreso de personas, tiene que aumentar los ingresos para la atención de esas personas que usted pone. Y la administración severa. ¿Qué se puede adquirir? No se puede adquirir para que ese dinero que nosotros estamos usando sea para esta nueva versión que tenemos, para este nuevo reto que tenemos. Entonces, por eso sé que hay que auditar dónde se ha ido el gasto, cuál ha sido el problema. Y un buen administrador, en vez de salir a defenderse, una buena administración, tú sabes que usted tiene un conjunto de gente, el director a veces firma, pero cuando tú estás firmando, tú tienes que ver qué está haciendo,
el área de administrativa? ¿Qué está haciendo el área de compras? ¿Qué está pasando con los concursos? ¿Qué está haciendo el área jurídica? ¿Qué está haciendo el área de recursos humanos? Porque cuando tú tienes una dificultad de índole económica, tú tienes que ver dónde tú puedes recortar, cuál es el momento que hay que hacer. Vamos a parar y vemos qué niveles tenemos que podemos recortar para subsanar el gasto que ha sido aumentado. Entonces es un conjunto de todo. Y un líder, un director, un presidente, es un líder del lugar donde está. Tiene que manejarse de esa forma. Esa es la verdad. Bueno, vemos que también el presidente quizás fue un poco, no quisiera decirle arrogante, pero lamentablemente fue la actitud. El presidente en la semanal... Fue un chiste. Yo lo asumí como un chiste porque a veces uno dice cosas que después dice dije eso que no debí decirlo. Y por eso yo comencé con eso. El Seguro Familiar de Salud se comenzó a ver en el 2020. Y entonces, antes no existía la República Dominicana, no existía el Seguro Familiar de Salud. Con 20 años, que por cierto, la doctora Guzmán, que fue directora de SENASA, y Bernardo, que fue empleado de SENASA, de varias áreas, primero de planificación y de calidad, e hicieron un libro. No sé si ustedes lo vieron en la prensa, hablando de los 20 años. ¿Tú crees que es la primera vez que se presenta una crisis mediática en SENASA? No es la primera vez. Pero ¿qué se hacía? Trabajar para subsanar la crisis y no justificarla. Ese libro refleja eso. Yo incluso le dije, vamos a ponerlo en circulación allá en San Pedro y en otras provincias porque la gente necesita conocer eso. Claro que sí. ¿Y qué pasa? Que usted tiene que entender que a veces tú dices cosas para salir del paso y cometes un error. Y ahora, ¿qué sería el siguiente paso? Pero antes de eso, déjame acotar ahí. También el presidente quiso dejar ver que la oposición, como que porque politizó el tema. Quiere es que saquen a esos 2.4 millones. De ninguna manera. Que ellos introdujeron, o más bien, recargaron el seguro con esa cantidad de personas. Pero es que si... Él quiere... Porque ellos no salieron a decirlo. ¿Quién me lo va a decir? Él quiere mostrar como que eso es el objetivo de la oposición. No, el pronunciamiento político de los partidos de oposición, de comunicadores independientes y de gente ha sido motivo o motivado por las quejas de la gente. Claro. Comenzaron a salir las quejas. El que está en política puede ser que aproveche la situación, pero ha sido por la queja de la gente. No fue inventada la crisis. No. La crisis no es inventada. Es que existe una situación que ha revelado la gente cuando va a la farmacia y no le despachan sus medicamentos. Claro, yo misma, eso mismo que usted explicó del sistema. Cuando todo eso, las clínicas privadas dicen no me están pagando a tiempo. Y no quieren atender a los pacientes, a los pacientes de SEDASA. Entonces, la verdad es que una salida sería decir, estamos paliando la crisis, le estamos inyectando, bien hecho, tanta cantidad de dinero para que se resuelva. Pero si politizamos el tema en términos de que tú me dices y yo te digo, no se resuelve nada. Y entonces se convierte en un circo. Yo hago una mueca y tú aplaudes. Y yo quisiera que fueran las personas que participan en el partido político de gobierno, las que fueran y le observaran, aunque no sea público, puede ser privado, que conocen también la situación, porque la mayoría de cuando tú tienes un problema, ¿a quién tú llamas? Si tú eres del diputado tal, tú llamas al diputado tal, tú llamas a tu senador o a la senadora, en este caso en San Pedro. Tengo este problema de salud. O sea, ellos son los vigilantes de los ciudadanos. Y ellos son los que tienen que ir a llamar a fulano de tal, al servicio tal. Entonces, es bueno que todos los que aspiran a ser presidente, los que aspiran a los próximos cargos,
que observen que necesitan mejorar esta situación y no justificarla. Doctora, y es que no hay en el gobierno asesores en el plano administrativo y de salud que pudieran decirle, miren, esta decisión que quieren tomar va a tener un impacto negativo. Y yo quisiera saber si el PLD en su momento advirtió de lo que iba a pasar cuando ellos empezaron con esa avalancha que la llevaron a un punto de introducir 2.4 millones de personas más en el seguro. Indudablemente se han hecho opiniones y más personales por los técnicos del partido que por el partido en sí mismo. Porque como yo te dije, esto no es un tema a politizar y se puede malinterpretar. El asunto está, usted puede entrar, que no quede un solo dominicano que no tenga seguro. Que implementemos el seguro contributivo subsidiado. Que este gobierno lo haga. ¿Y quiénes lo vamos a alabar? No vamos a poderlo criticar. Porque está salvando un problema que no se ha podido, resolviendo un problema. Y es más fácil para el próximo gobierno. La advertencia real es que si usted nosotros introdujimos varias personas y hacíamos operativos. Yo fui a la Universidad Autónoma de Santo Domingo para afiliar a los estudiantes. ¿Y por qué fuimos a la Universidad Autónoma de Santo Domingo? Porque esos muchachos se van para la universidad, pasan muchísimo trabajo, sobre todo los del interior, y no tenían ni seguro ni nada. Hicimos un acuerdo con la rectoría de ese momento. Bueno, la rectora ahora es la directora de la Cámara de Comercio, de la Cámara de Cuentas, ENMA, para que los estudiantes, y ahí mismo se comenzaron a carnetizar estudiantes, para que tuvieran el seguro de SENASA, el seguro subsidiado. Así se hizo con la Asociación de Locutores también. Igual, porque el interés de todo gobierno es afiliar la mayor cantidad de gente para que tengan servicios de salud. El problema de cómo tú lo haces y con qué respaldo tú lo haces. Y tampoco es la primera vez que desde el gobierno se inyectan recursos al Seguro Nacional de Salud. Porque como te decía, el cápita que se paga por los subsidiados es muy poco. Lo que ha pasado es un desbordamiento, no solo de los ingresos de esas personas, no. Es la administración para tener en su base a ese grupo de personas. Vimos que un comunicador subió un anuncio del senador Alexis Victoria Yet, donde él promueve a través de su fundación un operativo médico y habla de manera explícita que a la gente, invitándolos a que vayan, porque ahí van a ver en vivo y directo afiliaciones al seguro SENASA. Eso es una práctica y lo hacen muchos políticos, lo utilizan. Buscan su mecanismo de alianza y en esos operativos comienzan a buscar afiliados. Nosotros teníamos que llamar la atención cuando eso se hacía, porque el seguro familiar de salud no puede estar politizado, ni estar siendo usado para campaña o para promoción personal. A Victoria Ye es un empresario de la salud porque sus empresas proveen medicamentos. Entonces a él se le facilita eso. Provee y concursa para el Estado. E incluso con Victoria Jet fue que contratamos, estando yo en el Ministerio de Salud, todos los aditamentos por si venía el ébola. Yo me recuerdo que el hermano de Cuquín Victoria, que ellos son parientes, fue el que fue a mi oficina y yo dije, pero tú eres más cómico que Cuquín, porque dice, ay, a mí no me gusta fiarle a salud pública. Bueno, y se estableció un diálogo que yo me reí muchísimo y él no quería fiarnos por la situación de que las empresas, las instituciones del Estado a veces están en dificultades para pagar por su problema económico. Pero sin embargo, nosotros previniendo que entrara el ébola al país, incluso hubo una sospechosa que tuvimos que ingresar y teníamos que tener todo por si llegaba. Sí. Aparecen cada cierto tiempo problemas
que desbordan los presupuestos de los hospitales, del Servicio Nacional de Salud, del Ministerio de Salud. Recuérdense que en nuestra administración apareció el Zika. Primero apareció el chikungunya. Una revolución, ustedes invitando que la gente torcía. ¿Hubo qué? Eso no estaba contemplado entre los problemas de salud que teníamos. ¿Qué hace una administración? Bueno, se nos presentó un problema y tenemos que resolverlo. Hay que resolver. Entonces, después vino el Zika. Entonces, después una variante de la influenza como el COVID, que nos llegó y tuvimos que cambiar la mentalidad y todo, porque era una variante de la influenza. Nosotros siempre tenemos influencia cada cierto tiempo, en los cambios de clima, en los cambios de todo, pero esta fue una pandemia mundial con diferencias, un virus mutado que estaba causando daño. Y cada cierto tiempo aparecen enfermedades, que si esto de la varicela del mono que hay en Estados Unidos. Ustedes ven que ya es, así como se ha globalizado el mundo, las redes, el internet, así también los problemas de salud. Nosotros le dimos la espalda a África y a muchos lugares donde hay enfermedades difíciles y ellas han venido a nosotros. Entonces tenemos que estar preparados, pero digamos que esas son enfermedades por virus o por bacteria. Pero cualquier inundación, a propósito que estamos iniciando la época ciclónica, un ciclón puede venir y no hay que improvisar y no va a haber un gasto extra. Y por eso es que hay que tener reservas para resolver ese problema. Y bueno, así es. Y nosotros estamos en una situación donde un temblor de tierra, un terremoto puede acabar con medio país. De repente. Entonces, los acontecimientos tienen que estar prevenidos. Y por eso hay departamento, el departamento sísmico, qué puede pasar, qué no puede pasar, meteorología, qué puede pasar. Así es. Doctora, finalmente, ¿qué hacer para resolver esta crisis? Desde la parte gubernamental, entiéndase del presidente, si simple y llanamente se debe circunscribir a mandar más cuartos. Y desde la parte administrativa, usted que pasó por ahí y puede hablar con propiedad. Exactamente, con propiedad. Lo más importante cuando hay una crisis es ver qué ocasionó la crisis. Exacto. Número 1, número 2, número 3, número 4 y hasta 5 de las causas principales que ocasionan las crisis. Y a partir de ese diagnóstico, entonces decir cómo lo vamos a resolver. Hay que limitar gastos. Digamos que hay gastos administrativos, vamos a desmontar estos gastos que pueden esperar. Segundo, la inyección del Estado para resolver el problema de los afiliados subsidiados. Tercero, revisar, auditar cada departamento del Seguro Nacional de Salud para ver si hay algún escape o hay algún problema financiero que podemos resolver. Y sentarse en la mesa del diálogo con los suplidores de SENASA. ¿Quiénes son? Los centros de salud y los dispensadores de servicio. Mira, estamos en esto, vamos a hacer esto y esto para disminuir el problema económico que tenemos. Porque para todo hay que negociar. Claro. Porque si yo, como proveedor de un servicio, tengo que recortar y esperar que SENASA me resuelva, yo lo voy a hacer. Porque eso significa, porque si me quitan de golpe todos los beneficios que me dan, yo voy a tener problemas. Y a la ciudadanía concientizarla del no uso abusivo de los servicios, de no prestar tu carnet a un hermano, a un sobrino, de tú ver si lo que te están haciendo es lo real, si tú necesitas hacer una segunda consulta para un procedimiento que abarate el precio, porque en esto todos tenemos una cuota de responsabilidad y no debemos dejar perecer el Seguro Nacional de Salud. Y de ahí mi prédica, que es un tema que no se puede politizar. Bueno, sin lugar a dudas que
pues, sin desperdicio esta desperdicio, entrevista. Ciertamente, y pues tenemos una voz autorizada que ha reflejado aquí la realidad del problema y que no solamente se ha quedado ahí, que ha llevado soluciones. Y sobre todo yo me quedo con las palabras de la doctora. Este es un tema que no se debe politizar. Lamentablemente el presidente lo ha querido llevar a ese plano porque ha querido buscar la fiebre en la sábana. Ha dicho que la oposición es que está buscando como deshacer esa gran obra que él hizo. Pero presidente, por favor. Gracias, doctora. Gracias a ustedes, mis vecinos. Y llegó el morenito, Ay. mi amigo, aquí y en Nueva York. Que nos pone a gozar y a bailar porque todo es permitido. Claro que sí. Todo es lícito. A veces hay cosas que no convienen, pero hay que dar su bailadita, hay que escuchar música, hay que sonreír para despertar la serotonina. Mira qué linda sonrisa. Ya tú te sientes mejor con eso. Se organizan las hormonas. Todo es importante. Yo siempre le digo, ustedes nada más me invitan para hablar cuando hay problemas. Invítenme para hablar de cosas chulísimas que nos despierten la alegría de vivir. Caramba, gracias. Una profesional, la doctora, porque hablamos de un problema y al final nos sacó sonrisas. Así es, así es. Señores, no hay tiempo para más. Para nosotros ha sido más que un placer compartir con ustedes durante estas 2 horas. Y como bien apunta la doctora, ahora lo vamos a llevar a un escenario de quietud, de festividad, con esos merengues ricos que la doctora bailó bastante en su tiempo, ¿verdad que sí, doctora? Así es, pregúntale. Morenito sabe. ¡Wow! Morenito tiene constancia de eso. Señores, lo dejamos ahora con papá Morenito y fuego a la tambora.